Muy bien, viene la pregunta estrella si ya sabemos cuál es el problema o el problema. Entonces, ¿cómo administrar el sistema de distribución teniendo los inventarios correctos, la ubicación de estos en el lugar correcto y en el tiempo requerido? Interesante hacer una simulación con unos granitos para que la gente vea los problemas de aleatoriedad que hay en estos sistemas. El objetivo entonces es una nube y ese objetivo es tener un sistema rentable. Y para tener un sistema rentable es necesario proteger las ventas. Y para proteger las ventas es necesario mantener el inventario alto. ¿Por qué? Ese es el supuesto. Porque los tiempos de reaprovisionamiento son largos, las demandas no se predice exactamente y el reabastecimiento no es completamente seguro. Y más en Colombia. Pero por el otro lado, en la parte superior, si el objetivo es tener un sistema rentable, entonces es necesario reducir los costos. Y para reducir los costos hay que mantener bajos los inventarios. El supuesto es que más inventarios significa más inversión, más limitación en el flujo de caja y más obsoletos. Pero tenemos el problema, que perdemos ventas y se nos van los clientes. Gran conflicto, ¿verdad? ¿No? La elección de alguna de las dos necesidades resultará siendo un compromiso insatisfactorio. Nada. Es un conflicto entre mantener bajos los inventarios o altos, definitivamente. Muy bien, este conflicto ya lo sabemos por lo que hemos aprendido anteriormente. De hay que analizar muy claramente los dos supuestos y el más fácil para solucionar está por el lado de las ventas, es decir, mantener altos los inventarios. Vamos a ver cómo ese supuesto lo descomponemos y podemos atacarlo de una forma mejor. Recuerden que ese tiempo se puede dividir en un tiempo de aprovisionamiento, de tengamos vendedores que no son confiables y que los pronósticos son inexactos. Y eso es lo que lleva a ese gran problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos operar de acuerdo a una demanda mucho más exacta? ¿Cómo podemos operar con un tiempo de reaprovisionamiento significativamente reducido? Es decir, justo a tiempo. ¿Cómo podemos incrementar la confiabilidad de reaprovisionamiento y de los vendedores? Sin intentar tener un sistema perfecto de pronóstico. No, es que aquí salió la versión 7 de Six Sigma. Sin afectar los márgenes o incrementar la inversión en el reaprovisionamiento. Sin reemplazar o reeducar a los vendedores y a los proveedores, sí que es cierto. Magia no, pero sí hay. De hecho es lo que más se está implementando a nivel mundial. Reacomodemos un poquito la nube de la distribución. Entonces nuestro objetivo es que debemos sincronizar el inventario con el tiempo y lugar. Claro, obvio, pues sí. Y para eso no deben haber faltantes de mercancía en los almacenes. Genial. Y para que el inventario se sincronice, entonces también no podemos tener exceso de inventarios en los almacenes. ¿Cómo le parecen las dos necesidades? Espectaculares. Pero para que no haya faltantes de mercancía en los almacenes, el almacén compra antes que el consumidor lo necesite. Y para que no haya excesos de inventario en los almacenes, el almacén no compra antes de que el consumidor lo necesite. Entonces, ¿compra o no compra? Mire que le estamos dando ya vuelta a una estrategia muy interesante. El por qué, ahí las tiene. Acá los tiene. Todo lo que se compre debe ser enviado inmediatamente al almacén. Es decir, debemos agilizar el sistema. Es la única manera de hacerlo. Para desarrollar una solución es necesario conocer a fondo el problema.
empecemos por examinar las características de un ambiente de distribución. ¿Sí? ¿Qué es distribución? Los centros de consumo están lejos de los centros de producción. Así de sencillo. En el contexto de cadena de suministros nos referimos a distribución en comparación con el simple transporte, solo cuando otra condición adicional existe. La paciencia del comprador es mucho menor que el tiempo que se toma colocar una orden en el punto de venta. Ahí hay problemas ya de distribución y eso es distribución. La conclusión entonces es que el punto de venta debe ordenar el inventario de acuerdo al siguiente objetivo. Consumo dentro del tiempo de reaprovisionamiento. Ay, pues, pucha. Advertencia. El sistema de distribución tiene inventario en tránsito más inventario adicional en el punto de venta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo impacta el tiempo de reaprovisionamiento el nivel del inventario que se mantiene en tránsito? ¿Cómo impacta el tiempo de reaprovisionamiento el nivel de inventario que se mantiene en el punto de venta? Hay dos partes muy interesantes que a continuación las vamos a analizar. Para comprender esto se necesita conocer los diferentes elementos que comprenden el tiempo de reaprovisionamiento. Aquí los tenemos. Hay un lead time de entrega por producción y por transporte. Y hay un lead time por generar una orden. El tiempo de reaprovisionamiento es fijo. El lead time para generar una orden más el lead time para producción más el lead time de transporte, eso es un problema que impacta el reaprovisionamiento. Y aquí tenemos, para que usted entienda el problema, vamos por partecitas. Miremos la parte 1 y la parte 2. En la parte 1 va un carro con mucha carga, o sea, se lanza, digamos, una orden al mes. Entonces va muy cargado, lleva el producto en inventarios. Tenemos alto inventario y este señor quiere comprar. En el segundo caso, sí, la orden toma un mes para ser entregada, pero sí, mire lo que hacemos. En vez de tener los mismos, lo vamos trayendo quizás en un carro más pequeño o compartido, pero va más, un flujo más continuo. Y el señor quiere comprar. Más y más empresas están exigiendo una mayor frecuencia de pedidos y despachos, obvio. A mayor frecuencia de pedidos y despachos, menor es el tiempo de entrega para los pedidos, obvio. Es mejor un flujo continuo. Ver la comparación en las imágenes 1 y 2. ¿Cuánto inventario tiene el sistema en tránsito? Mírelo. ¿Cuánto inventario tiene el sistema en el punto de venta? Miren ahí. Mucho mejor si se puede llevar. O sea que el justo a tiempo como que tenía razón en muchas cositas, pero hay que complementarlo. ¿Sí? ¿Sí? Miren para que usted verifique el inventario requerido en el lugar requerido en el momento requerido. La conclusión es que el nivel del inventario en tránsito se determina por el volumen de consumo proyectado dentro del tiempo de entrega del reaprovisionamiento. Allí es un mes y aquí de pronto es una semana. En el 2. Interesante. Ya vamos entendiendo. Para el punto 1 hay 16 unidades, un despacho al mes. Y en el punto 2 ya usted lo ve muy claro. ¿Sí? Entonces, el nivel del inventario en el punto de venta se determina por el volumen de consumo proyectado dentro del tiempo de entrega en hacer el pedido. Muy interesante. Miren lo sencillo que nos está volviendo esto. Ahora viene el problema, ¿sí? De la variación. La pregunta es, ¿debo tener un inventario mayor al consumo promedio? ¿Cuál es el impacto de la variabilidad sobre el consumo?
¿Qué sucede cuando la demanda supera el consumo promedio? Me quedo sin inventario. Para evitar faltantes, el punto de venta debe pedir inventario para cumplir con el máximo proyectado dentro del tiempo promedio de reaprovisionamiento. Pura estadística, pero un poquito entendida como lo hicimos en gerencia de proyectos, hacia la varianza del proyecto y no de las tareas. Es el mismo significado. Máximo en este caso significa ser paranoico, no histérico. Sí, hay que ser paranoico, no histérico. Es proporcional al nivel del servicio que usted quiera. Interesante. Repasemos cuando verificamos tener el inventario requerido en el lugar requerido y en el momento requerido. Miremos la escena 2 y 3 y 1. Quiere comprar. Y el señor entonces le dice acá, lo siento, pero usted no especificó, por ejemplo, que sea directo a la planta. Lo siento, pero que usted no especificó XYZ en su orden de pedido. Y miren la pregunta acá del despacho. Me imagino que voy a tener que mantener más inventario. El punto de venta para determinar su nivel de inventario debe considerar el nivel de confiabilidad según el tiempo de reaprovisionamiento. Y de nuevo, sea paranoico, no histérico. Es proporcional al nivel del servicio requerido. Una nota muy importante. El inventario que se adiciona, ojo, debido a la variabilidad en el consumo y a la variabilidad en el tiempo de reaprovisionamiento, no modifica la cantidad que está en tránsito. Ojo. Luego, todo este inventario de seguridad termina en el punto de venta, que es exactamente donde nos gustaría que estuviera. El replacement, el reaprovisionamiento. ¿Sí? Entender las variaciones. Si usted es experto en producción y en proyectos, ven lo que hace cadena crítica y lo que hace el tambor amortiguador cuerda, especialmente la cuerda en producción. Aquí es igual, con la variabilidad del lead time, igual, la misma cosa. El nivel máximo de inventario se calcula de acuerdo al máximo consumo proyectado dentro del tiempo promedio de resurtido multiplicado por el nivel de confiabilidad del tiempo de resurtido. Los parámetros para definir el objetivo de inventario son el nivel de consumo, los tiempos de aprovisionamiento, la variabilidad en el consumo y la variabilidad en el aprovisionamiento. Entonces hay que empezar a entender las variaciones y para eso es vital la dinámica de sistemas. Defiendo a muerte hacer modelamiento para entender variaciones. A mayor nivel de servicio requerido, mayor énfasis en la variabilidad. Y aquí tenemos el ejemplo de distribución de cómo opera un sistema de acuerdo con el pronóstico. Tenemos en la parte inferior una planta, podemos tener algunas bodegas, podemos tener algunos clientes que directamente se conectan con la planta y otros con algún intermediario, como puede ser el Éxito o bodegas regionales que no tengan, etc. Y cada punto final tiene un punto de consumo. Pero miremos lo que pasa a nivel de una bodega regional, que son las que están con azulito, en la parte más cercana a la planta. Por ejemplo, una empresa puede estar en Medellín, las bodegas pueden estar en Bogotá, Cali, Barranquilla y Panamá, por ejemplo. Ahí tenemos 4.
y esas bodegas piden a la planta o directamente a algunos clientes. Muy bien, ¿está claro? Miremos lo que son los puntos de consumo, los clientes, lo que hacen. Ahí tenemos de izquierda a derecha diferentes formas como en el pasado se han comportado los pedidos y el consumo aleatoriamente. Eso presentan funciones de distribución de distinta índole. Eso puede que no se ajuste a ninguna cosa. Pero ojo, en el punto de suministro, en la bodega, si estos 4 señores piden al de abajo, el de abajo el pronóstico mejora, ¿sí? Ojo, mejora. Por eso dice muy claro la parte inferior, con el número de puntos de consumidores. En otros términos matemáticos, para los que nos gusta la estadística, con la raíz cuadrada del punto de número de consumidores. Interesante, ¿no? Mire cómo se mejora mejor un pronóstico más abajito que no arribita en la parte final. Simple. Pero miren en la parte de abajo, por favor. Si yo pongo una bodega en la planta, y los clientes todos piden a bodegas regionales, y la bodega regional, cuando se haga un hueco en el amortiguador, pide a la bodega de la planta, y cuando la bodega de la planta tenga un hueco y esté en amarillo, entonces hace una orden de producción a la planta. Combinamos el concepto de amortiguador, cuerda, tambor de la planta de producción con la bodega, y los huecos en la bodega regional jalonan a la bodega de la planta. Esto automáticamente rebaja la rapidez de reaprovisionamiento, que es lo que venimos atacando. Interesantísimo está esto cada vez. Por eso a mí eso no se me hace raro que sea más barato una distribución a nivel mundial de textiles que fabricar textiles en Bello. Es que eso es de lógica. De lógica. Por eso la estrategia de las empresas, para mí, tiene que hacer lo que hizo estos esposos con su local que tenían en un centro comercial. Por eso es que yo recomiendo el libro No es obvio. Ya van viendo la ligación. Y aquí tenemos un árbol que me muestra en la parte inferior que mantener el inventario en la parte en la bodega de la plata, de acuerdo con la fórmula del tambor amortiguador cuerda. Entonces, el tiempo de reaprovisionamiento para la bodega regional es solamente el lead time del transporte. Clarísimo. Y si mantenemos el inventario de la bodega de la planta de acuerdo con la fórmula, entonces mantenemos, sí, significativamente inventario en los locales con menos variabilidad de la demanda, porque recuerdan que no nos interesa la demanda final, sino la demanda en la bodega regional, y eso mejora el pronóstico. Y yo para qué le sigo leyendo de para allá, si usted ya sabe árboles, que ya los vimos anteriormente, eso queda muy claramente que la parte superior. Nosotros reducimos significativamente los niveles de inventarios mientras incrementamos el servicio al cliente. Un árbol de la realidad futura. Sencillo. Y esta es la solución. Ahí la ven. El nivel máximo del inventario entonces se calcula para los que tienen clarísimo producción, finanzas y proyectos con estos consejos que se dan ahí. Los parámetros para definir el objetivo del inventario entonces son el nivel del consumo,
los tiempos de aprovisionamiento, la variabilidad en el consumo y la variabilidad de aprovisionamiento, pero las variabilidades van a ser menores y los tiempos van a ser menores, por consiguiente vamos a tener un mejor servicio. Mayor énfasis en la variabilidad debemos tener y vamos a tener mejor nivel del servicio. Aquí era lo que estaba antes y a la derecha está lo después con la bodega en la planta. Sí, miren lo que es el inventario y la respuesta, si este señor gerente, él entiende, el de la izquierda, lo que dice. El inventario requerido ahora reside en la bodega de la planta. El tiempo de reaprovisionamiento a la bodega regional es solamente el tiempo de transporte. Eureka. Y ya sí se puede enviar con los diferentes, como se haya movido los diferentes niveles de cada producto por partecitas y se lleva quizás con más frecuencia una producción muy variada que va de acuerdo con lo vendido, como se muestra en la gráfica, y vamos a tener menos inventario en las bodegas regionales, desde la bodega de la planta. El beneficio es muy claro, fuera de ese. Pasamos de empujar a alar y el reemplazo es de acuerdo con la demanda actual. Y tenemos un beneficio adicional que es la habilidad para adaptarnos a los cambios en el consumo. O sea, podemos responder más fácilmente a un Halloween, a una semana de promociones, etc. La habilidad rápidamente se adquiere si resolvemos las dificultades de gerenciar la distribución de acuerdo con el pronóstico. Vital, para mí me parece esto vital, con buenos niveles de inventario y el tambor amortiguador cuerda va a ser o verde o amarillo o rojo. Entonces, miren lo que teníamos sin pronósticos, ¿sí? De un producto X. El inventario cuando llegue a rojo, ¿sí? Va a ser debido al consumo, no a obsolescencias. Lo de verde, rojo y amarillo queda muy claro si usted vio producción. Ahí se lo dejo porque lo repase. Los medidores de todo sistema. El global es throughput, inversión y gastos de operación. Eso sigue siendo así. Pero las medidas de ejecución de la bodega sí es muy importante. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Buenas políticas. Conocer buenas políticas y decisiones no es suficiente. Necesitamos resultados y ejecución también poderosa. Para eso entonces tenemos esta ecuacióncita, dólares día de throughput. ¿Sí? Que hay una suma de valores por los días de atraso, ¿sí? Que tenga el sistema. Sumamos todos los mire por favor. Lo voy a dejar para que lo piense un poquito porque aquí tenemos algo muy interesante.